Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad de redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Variables y datos de investigación. ¿Qué es una variable? Una variable es cualquier entidad que puede tomar diferentes valores, es decir, una variable es una característica de un individuo o de un objeto que puede tener diferentes valores y por ello es lo opuesto a una constante, ya que una constante solo puede tomar un valor a lo largo de un proceso. Una variable no, una variable puede estar cambiando su valor a lo largo de ese mismo proceso. Existen diferentes criterios de clasificación de las variables, criterios metodológicos y criterios manipulativos. Vamos a hablar un poquito de los criterios metodológicos. Cuando hablamos de los criterios metodológicos podemos pensar en variables independientes de tratamiento o factores de diseño. Las variables pueden identificarse con letras como A, B, C o con letras como X, Y, Z sin problema. La diferencia es que si ese identificador cambia de información, cambia de datos en el transcurso de un proceso, es una variable. Si mantiene el mismo valor en el transcurso del proceso, entonces es una constante. Así vamos a identificar dos tipos de variables: las variables independientes y las variables dependientes. También podemos identificar variables que de pronto no estamos considerando de una manera directa en un experimento, en una intervención, y que les vamos a llamar variables independientes extrañas. La metodología experimental y cuasi experimental va a trabajar con variables independientes. Por ejemplo, las variables independientes son las variables que pueden manipularse durante la provocación de una causa para medir un efecto. Es decir, sus niveles experimentales o condiciones de tratamiento son introducidos deliberadamente por el investigador para observar cómo afecta a la variable dependiente, ¿sí? Si estas forman parte de la hipótesis, claro. Los factores de diseño de investigación se representan como ABC, como variables o como constantes, dependiendo de lo que quiero medir y cómo lo quiero identificar. Entonces, la variable independiente asignada es la variable no manipulada cuyos niveles o condiciones son seleccionados por el investigador para ver su relación con la variable dependiente, si forma parte de la hipótesis. Ejemplo, si vamos a analizar una población de alumnos de quinto grado de primaria, probablemente estamos hablando de chicos y chicas, niños y niñas, en donde podemos estar diferenciando algún comportamiento, por ejemplo, midiendo lo que es para el sexo masculino y lo que es para el sexo femenino. Esto es una variable independiente asignada. Puedo decir que voy a trabajar solo con niños o voy a trabajar solo con niñas. Entonces esto es una variable independiente asignada. Puede ser un factor del diseño de la investigación y se representa también como ABC, como cualquier identificador de variable. La metodología no experimental nos habla de variable predictora, ¿sí? Aquella que predice el comportamiento de algún grupo social, variable independiente no manipulada, y si forma parte de la hipótesis, entonces es una variable predicha, la variable dependiente. Las variables independientes asignadas son variables no manipuladas
directamente por el investigador, sino que sus niveles o condiciones son seleccionadas por el investigador para ver su relación con otras variables. Cuando no existe una intervención activa, una manipulación por parte del investigador, sino que se trata de un rasgo o de una exposición a una condición que ya posee el sujeto sin manipulación y que se selecciona por el investigador como objetivo del estudio, entonces la variable independiente se conoce como la variable predictora y la variable medida como la variable predicha. Así entonces, la variable independiente que no se manipula pero sí se observa es variable predictora, y la variable que se mide es la variable predicha. Los niveles de la variable independiente asignada los selecciona el investigador del conjunto de niveles que ya posee la variable predictora o factor, por ejemplo, el sexo, el nivel educativo, la edad, la profesión, el estatus económico, la estructura familiar, son variables predictoras asignadas. La variable medida objeto de observación es la variable dependiente. Si forma parte de la hipótesis y representa el resultado, se representa como una Y, por ejemplo. Variable independiente y variable dependiente son parte de las hipótesis científicas o hipótesis de investigación. Las variables extrañas o contaminadoras son controladas con el diseño de investigación y no forman parte de la hipótesis. Con respecto al criterio manipulativo, la variable activa es una variable independiente experimental o manipulada. La variable asignada es una variable independiente observada, seleccionada por medio de la clasificación, pero no se manipula. Kish en 1975 nos comenta que las variables explicativas, como vamos a identificarlas con la letra E, podemos tener variables independientes y dependientes que permiten explicar un fenómeno o el comportamiento de un fenómeno. Las variables extrañas a los objetos de investigación, por ejemplo, son variables controladas, variables perturbadoras y variables aleatorias. Se presentan o no se presentan aleatoriamente. Con el diseño de investigación no controladas, por ejemplo, las variables controladas se controlan con el diseño de la investigación. Las variables perturbadoras no son controladas y también se tratan de controlar con el diseño de la investigación. Y las variables aleatorias también son no controladas y sin sesgo sistemático, ya que el error se presenta aleatoriamente y entonces puede o no afectar el diseño. Las variables perturbadoras hay que controlarlas con aleatorización, con variables extrañas, son variables extrañas aleatorizadas, y también se pueden eliminar si es posible. Y también la incorporación al diseño sistematizando su efecto para que siempre se tenga un efecto similar en todo el experimento, y se conocen entonces como variables extrañas controladas. La clasificación de las variables de una investigación, por ejemplo, en la investigación de Saxanis en el 2001, nos comenta: supongamos que un investigador desea comprobar si la enfermedad del Alzheimer está seleccionada con el deterioro de la denominación de los objetos, en la denominación de los objetos. Para ello selecciona dos grupos de sujetos, 10 sujetos diagnosticados con Alzheimer y 10 sujetos sanos. El objetivo del estudio es comprobar la ejecución de todos los participantes, por ejemplo, en el Boston Naming Test, BNT, Kaplan, Goodglass and Weintraub en 1983 y en el 2001. La prueba de denominación BNT
es uno de los instrumentos neuropsicológicos más utilizados en el área de los trastornos del lenguaje. Concretamente, en el área de la capacidad de denominación visoverbal o la dificultad para denominar, entonces la prueba está formada por un cuaderno de 60 láminas con dibujos lineales en blanco y negro que el sujeto debe denominar, debe ponerle nombre a cada uno de los dibujos. Por ejemplo, se representa una cama, un helicóptero, una raqueta, un cactus, una pirámide y así hasta 60 dibujos. El orden de presentación de los estímulos va de menor a mayor dificultad. La puntuación final de la prueba se obtiene mediante la suma de las respuestas correctas de forma espontánea y las correctas tras la pista sistemática. Esto es, la máxima puntuación es de 60. Este instrumento se suele aplicar para detectar la enfermedad del Alzheimer. En una tabla como esta, como la que vemos aquí, podemos observar los que están enfermos del Alzheimer, el grupo experimental, y la duración de la enfermedad en años. Y podemos observar entonces aquí que a mayor tiempo con la enfermedad tenemos una mayor aquí tenemos más bien un grupo de control que es sin enfermedad, y observemos aquí que tenemos una media de 37 y los errores que se han presentado, ¿sí? Y podemos ver que en el grupo enfermo y en el grupo de control hay una diferencia notable en la media de 37 a 55, y con respecto a lo que es los máximos, por ejemplo, aquí tenemos un 55 mientras que acá tenemos 60, mientras que en los mínimos aquí tenemos 16 y acá tenemos 51. La distancia entre el mínimo y el máximo para los grupos sanos es mucho menor que la distancia entre mínimo y máximo de los grupos enfermos. Esto nos determina que en realidad sí, esta prueba tiene un valor específico para la detección de la enfermedad. La eficacia del tratamiento cognitivo-conductual tiene un efecto diferente según se trate de pacientes anoréxicos con atracones y purga o de anoréxicos con restricciones. Esta es otra prueba, una pregunta de investigación que puede llevarse a cabo. Un investigador desea estudiar la cantidad de sudor, esta es otra prueba. Un investigador desea estudiar la cantidad de sudor que segrega un paciente fóbico según la cercanía de un estímulo que desencadena el miedo. Por lo tanto, en el diseño tenemos tres casos. A, la variable independiente será el estímulo que desencadena la fobia, y la dependiente la intensidad de la secreción. En el caso B, la variable dependiente, el punto B, la variable dependiente será la intensidad de la secreción y la independiente la cercanía del estímulo que desencadena la fobia. Para el punto C, la variable dependiente será la cercanía del estímulo que desencadena la fobia y la variable independiente la intensidad de la secreción. Otro factor aquí que podemos considerar es que el investigador está interesado en analizar la relación que existe entre el número de repasos de lectura o lecturas de un texto y el rendimiento ante la prueba objetiva de memoria. Diseña un experimento con 9 sujetos que se distribuyen aleatoriamente en 3 grupos. Estos sujetos disponen del texto durante media hora. Variables explicativas. ¿Qué variables extrañas se mantienen controladas para la constancia? Bueno, de entrada, una variable extraña, por ejemplo, puede ser edad, puede ser la condición de lectura. Va a haber personas con una mayor velocidad de lectura que otras.
Y bueno, son detalles también el nivel cultural, por ejemplo, o el nivel educativo. Y entonces todo eso va a ser una diferencia con respecto a la lectura. Bueno, todo esto nos lleva precisamente a buscar variables y su clasificación para los proyectos de investigación. Para la aplicación de las variables es necesario representar los diversos tipos de datos que se tienen de forma general, siendo una propiedad que puede variar y cuyas variaciones es susceptible a medirse. Con respecto a una variable, es la representación general de un conjunto de datos que tiene una misma característica. Así podemos encontrar variables cualitativas y variables cuantitativas. Dentro de las variables cuantitativas podemos encontrar variables discretas y variables continuas. Con respecto a las variables cualitativas, son aquellas que describen cualidades o atributos del objeto de estudio. Por ejemplo, se puede asignar una variable cualitativa al color del automóvil, sexo de las personas, estado civil de las personas, escolaridad en personas mayores de 20 años, etc. Con respecto a las variables cuantitativas, son las que se representan a través de un valor numérico que en una recopilación de datos se obtiene mediante el conteo o medición de la característica en estudio. Se clasifican en discretas y continuas. Las variables discretas son aquellas que están asociadas a un proceso de conteo, es decir, que solo pueden tomar algunos valores de una escala de medición. Por ejemplo, en un salón de clases puede haber 32 o 33 alumnos, pero nunca 32.4 alumnos, eso es imposible. Ahora, con respecto a las variables continuas, están asociadas a un proceso de medición y pueden adquirir cualquier valor en una escala de medición. Esto es que si tienen dos valores dados, siempre puede existir otro valor intermedio. Por ejemplo, un hombre puede medir 1.71 metros y otro 1.72 metros. Y un tercero, un valor comprendido entre estos, por ejemplo, el 1.7114 metros. Bien, hasta aquí. Bien. Les pido de favor que, si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, TICS para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.